Buenas tardes. Comienzo hoy hablando del Partenón, sin duda la obra más conocida de la arquitectura griega y sin duda también la obra más representativa y en muchos sentidos del esplendor de Grecia y del esplendor de Atenas. Como les comentaba, el Partenón es lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en la antigua Grecia, y es efectivamente, en este caso, la imagen mental que tenemos se corresponde con la realidad, es también la obra cumbre de la ciudad cumbre, que es Atenas, y del momento cumbre, la Pentecontecia, 50 años del siglo V a.C., del momento cumbre de la civilización griega, ¿no? Así que probablemente pues, una de las mejores maneras de acercarse a esa ciudad, Atenas, y a ese momento, el siglo V a.C., sea a través de su obra arquitectónica más importante, que es el Partenón. El Partenón, como todos ustedes saben, pero creo que merece la pena repasarlo un poco para entender el lugar en el que se encuentra y el propósito de su construcción. El Partenón ocupa pues, el extremo meridional, el extremo sur de la Acrópolis de Atenas. La Acrópolis de Atenas es un gran afloramiento rocoso de unos 300 metros de largo por 150 de ancho, que se eleva unos 60-70 metros por encima de la superficie de la llanura de Atenas y que, como pueden ver claramente en la diapositiva, está rodeada de estos cortados, de estas rocas, cuya verticalidad fue acentuada además desde antiguo por la construcción de grandes murallas, y esto ha dotado a la Acrópolis no solo de una predominancia física sobre la ciudad, no solo ha permitido a esta colina dominar físicamente la ciudad de Atenas, sino que además constituye un espacio pues, óptimo para la defensa, ¿no? Constituye un lugar con un enorme valor estratégico. En ese sentido, sabemos que la Acrópolis de Atenas está habitada como mínimo desde finales de la Edad de Bronce, desde finales de la Edad Micénica, y tenemos restos de muros y de construcciones en la Acrópolis que han sido hallados por los arqueólogos que se pueden remontar al siglo XIII, de acuerdo, a finales de la época micénica, a finales de la Edad de Bronce y justo antes de los llamados siglos oscuros. Sabemos además que estos restos hallados en la Acrópolis y que se corresponden con la época micénica, sabemos que en esta época micénica, en este siglo XIII a.C., en la Acrópolis había edificios residenciales, edificios de culto, murallas que pertenecían a los gobernantes de época micénica de la ciudad. Y sabemos también que cuando comienza la Edad de Hierro, cuando nace ya la civilización helena tal y como la conocemos, a partir de la época arcaica, sabemos que los viejos reyes de Atenas residían y tenían sus palacios en la Acrópolis. Sabemos que los reyes de Atenas vivieron en la Acrópolis hasta el siglo VII a.C. y sabemos también que la breve dinastía de tiranos que gobernó Atenas a finales del siglo VI a.C., Pisístrato y sus hijos, por eso se les conoce como los Pisistrátidas, pues Pisístrato y sus hijos, estos tiranos que gobernaron Atenas a finales del siglo VI a.C., también residieron en la Acrópolis y también tuvieron palacios y murallas que los defendían en ese lugar que dominaba la ciudad de Atenas, ¿no? No fue hasta finales del siglo VI a.C., en torno al año 509 a.C., que los atenienses derrocaron a los últimos tiranos, derrocaron a los hijos de Pisístrato, los expulsaron de la Acrópolis, derribaron sus palacios y las murallas que los defendían e hicieron que la Acrópolis de Atenas quedara reservada única y exclusivamente a los dioses. Es a partir
de los últimos años del siglo VI que la Acrópolis se convierte en un espacio exclusivamente religioso. En este espacio exclusivamente religioso sabemos que había varios templos, varios lugares de culto, pero sabemos también que el más importante es el que tienen marcado con un círculo rojo y que no se corresponde con ninguna construcción que podamos ver hoy en altura. Ese edificio que tienen marcado con el círculo rojo se conoce, es el nombre que le han dado los arqueólogos, como el Viejo Templo de Atenea. Es un templo dedicado a la patrona de la ciudad de Atenas, la diosa Atenea, la diosa de la inteligencia, la diosa de la astucia, la diosa también de la laboriosidad. Sabemos que está ahí desde la época arcaica, sabemos que está en Atenas, en la Acrópolis, en el siglo VI antes de Cristo, que es un templo bastante antiguo, y sabemos que en ese viejo templo de Atenea, que ven ahí marcado en la diapositiva, se custodiaba la reliquia más sagrada de la ciudad de Atenas. Una antiquísima estatua de madera que representaba a la diosa Atenea y que en creencia de los atenienses había descendido del cielo en los tiempos míticos de la fundación de la ciudad. Después de que descendiera del cielo, se había guardado en un templo, que en el siglo VI era ese viejo templo de Atenea, y todos los años los atenienses celebraban una procesión, la fiesta más grande de la ciudad de Atenas, que marcaba el inicio de su calendario y tenía lugar en verano, entre julio y agosto, y que se llamaba las Panateneas. Esa procesión de las Panateneas subía a la Acrópolis llevando un peplo, un vestido tejido por las hijas de los ciudadanos de Atenas, con el que se cubría esa legendaria estatua de madera que los mismísimos dioses habían enviado desde el cielo. Este viejo templo de Atenea, como les he comentado, no es una construcción que ustedes puedan encontrar hoy fácilmente en la Acrópolis. Se encontraba al sur del Erecteion, célebre por sus cariátides, y al norte del Partenón, en ese espacio que ven ahí en la diapositiva marcado en un color más tenue. De él solo quedan los cimientos, restos muy escasos, estos muros que pueden ver ustedes en esta fotografía cenital. Y si ustedes quisieran verlo hoy en la Acrópolis de Atenas, pues tendrían que conformarse con unas escasas hiladas de esos muros que hemos visto en perspectiva cenital, ¿no? Aquí estamos viendo el Erecteion desde el sur, ahí pueden ver la réplica de las célebres cariátides que adornan el templo del Erecteion, y aquí vemos estos muros, que es lo poco que queda del viejo templo de Atenea. Sabemos también que ese viejo templo de Atenea estaba decorado con unas esculturas de terracota en su frontón principal, y que esas esculturas, que son las que vemos aquí y que se conservan en el maravilloso Museo de la Acrópolis, esas esculturas reproducían parte de la leyenda de la gigantomaquia, la lucha de los dioses contra los gigantes. Y efectivamente aquí vemos a la diosa Atenea con ese brazo extendido y caído en tierra, derrotado, pues tenemos a uno de esos seres terribles que eran los gigantes. La gigantomaquia, la lucha de los dioses contra los gigantes, era una leyenda muy importante en la mitología griega. Contaba cómo, en cierta ocasión, los hijos de Gea, la tierra, los gigantes, criaturas no solo descomunales por su tamaño, se nos cuenta que Tifón, uno de los gigantes, cuando extendía los brazos podía tocar con la punta de los dedos los límites de la tierra a oriente y a occidente, tal era su descomunal tamaño.
Los gigantes, como les digo, no solo eran gigantescos en el sentido que nosotros damos a la palabra, sino que también eran, como hijos de la tierra, monstruosos. Muchos de ellos tenían deformidades, tentáculos, extremidades múltiples, múltiples cabezas, múltiples brazos, múltiples ojos, tentáculos que les salían de la cintura o que ocupaban el lugar de sus piernas, y eran seres brutales, carentes de razón, que trataron de asaltar el Olimpo donde vivían los dioses, pero que fueron in extremis y tras muchos esfuerzos derrotados, vencidos y castigados por los dioses olímpicos. Los griegos pensaban que el Etna, el volcán de Sicilia, es en realidad una gigantesca roca que Zeus arrojó sobre uno de estos gigantes, y que cuando el Etna humeaba o había terremotos en Sicilia era porque el gigante estaba tratando de liberarse de su prisión. ¿Por qué apenas quedan unos pequeños restos de este viejo templo de Atenea? Pues porque, como todos ustedes saben, en el año 490 a.C. estallaron las guerras más famosas de la historia de Grecia, que son las guerras médicas, las guerras entre los griegos y los persas. La primera guerra médica se saldó con victoria griega en la batalla de Maratón en el año 490 a.C., y la segunda guerra médica, la segunda guerra entre griegos y persas, se saldó también con victoria griega en las batallas de Salamina en el 480 a.C. y en la batalla de Platea en el 479 a.C. Sin embargo, en esta segunda guerra médica, aunque los griegos, liderados por los atenienses y los espartanos, salieron victoriosos en las batallas que libraron contra los persas, lo cierto es que entre todos los griegos, los atenienses pagaron un altísimo precio. En el transcurso de la Segunda Guerra Médica, en el año 480 y en el año 479, el Ática, el territorio donde estaba Atenas, fue invadido por las tropas del gran rey persa. Y la ciudad de Atenas fue conquistada por las tropas de Jerjes, gran rey de los persas. Y la Acrópolis de Atenas, donde se encontraba el viejo templo de Atenea y la estatua de madera que había caído del cielo, fue tomada al asalto por las tropas persas y completamente arrasada, salvándose solo la estatua porque in extremis los griegos se la llevaron consigo a la isla de Salamina, librándola del incendio de la Acrópolis por parte de los persas. Un escritor griego muy cercano a los acontecimientos, Heródoto, que nos escribe en ese mismo siglo V a.C., nos cuenta: cuando vieron los atenienses a los bárbaros subidos a la fortaleza, o sea, cuando vieron los atenienses que los persas habían entrado en la Acrópolis de Atenas, echándose los unos cabeza abajo desde los muros, perecieron despeñados, y los otros se refugiaron en el templo de Atenea, o sea, en el viejo templo de Atenea, decorado con la gigantomaquia. Lo primero que hicieron los persas al acabar de subir a la Acrópolis fue encaminarse hacia la puerta del templo y, una vez abierta, pasar a cuchillo a todos aquellos refugiados. Degollados todos, saquearon el templo y entregaron a las llamas la ciudadela, se refiere a toda la colina de la Acrópolis entera. Esto ocurrió en el año 480 a.C., un poquito antes de la victoria griega in extremis en Salamina. Pero es que al año siguiente, en el 479, los persas regresaron, volvieron a conquistar Atenas, y los pocos chavisques que los griegos habían tenido oportunidad de reconstruir volvieron a ser arrasados por las tropas persas. Mardonio, comandante persa,
luego que informado de cuanto pasaba, vio que nada a su favor tenía que esperar de los atenienses. Al salir de Atenas, al año siguiente, en el 479 a.C., dio orden de arrasar la ciudad y dar en el suelo con todo lo restante, ora fuese algún lienzo de muralla que hubiese quedado antes en pie, o sea, lo poco que se había salvado de la destrucción del 480, ordenó que fuera destruido en el 479. Ora pared desmoronada de alguna casa, ora fragmento o ruina de algún templo. Otro escritor bien informado del siglo V a.C., Tucídides, nos dice que después del 479 a.C., cuando los atenienses volvieron a la ciudad, no encontraron prácticamente nada en pie. De acuerdo, que había quedado todo completamente destrozado por esta doble invasión persa del 480 y del 479. Sabemos, por tanto, que ese viejo templo de Atenea fue completamente arrasado por los persas durante la Segunda Guerra Médica. Y sabemos también que una enigmática construcción que tienen marcada con el número 2 y con el círculo al sur del viejo templo de Atenea, una construcción que estaba en obras en el momento de empezar la Segunda Guerra Médica y que ocupaba el lugar donde hoy está el Partenón. Sabemos que esa segunda construcción, que no sabemos muy bien lo que era, pero que sabemos que estaba en obras, que estaba en trabajos, también fue, como les digo, completamente arrasada por el fuego persa. Cuenta una tradición no del todo fiable, pero que nos interesa mucho para el relato de esta conferencia, cuenta una tradición griega que cuando los atenienses vieron su templo de Atenea y su lugar más sagrado, la Acrópolis, la colina que habían reservado para los dioses, doblemente arrasada por los persas en el 480 y en el 479 a.C., se conjuraron para no reconstruir nunca ninguno de los templos, para levantar solo altares provisionales donde sacrificar a los dioses hasta que hubieran derrotado a los persas y restañado la afrenta que estos les hicieron quemando sus lugares de culto. El caso es que después de la Segunda Guerra Médica, una Atenas crecida por la victoria, una Atenas dotada de razones por haber sido la ciudad que más había sufrido en las dos guerras médicas y que había liderado las dos victorias contra el imperio persa que parecía completamente imposible de derrotar, sabemos que esa ciudad de Atenas, que se había convertido en la líder de los helenos, decidió o encabezó la fundación de una liga helena, de una liga griega destinada a luchar contra los persas, destinada a expulsar a los persas del mar Egeo y a liberar o a recuperar para el mundo griego todas las ciudades griegas que había en Asia Menor, en la costa occidental de la actual Turquía, y que pertenecían en ese momento, en el 479 a.C., cuando acabó la Segunda Guerra Médica, al imperio persa, ¿no? Los atenienses lideran la fundación de una liga de ciudades helenas destinada a que no hubiera persas en el mar Egeo y a que todas las ciudades del mar Egeo que pertenecían al imperio persa fueran liberadas de lo que para los griegos era el yugo del gran rey persa. Como esa liga de Delos, necesitaba fondos para construir los barcos, para pagar a los soldados, para forjar las armas, se decidió que todas las ciudades participantes en la liga pusieran un dinero y tuvieran una caja común, un tesoro común. Y ese tesoro común de la liga griega contra los persas se colocó en el santuario del dios Apolo, en uno de los yacimientos
arqueológicos más bonitos de Grecia hoy, en una isla diminuta, muy pequeñita, situada en el corazón de las Islas Cícladas, en el corazón del mar Egeo, y que se llama la isla de Delos, la isla de Delos. Como la caja común de la liga, el tesoro, el dinero de la liga, estaba en esa isla de Delos, a esta liga griega encabezada por Atenas para expulsar a los persas del mar Egeo, se la conoce popularmente como la Liga de Delos. La Liga de Delos se funda después de la Segunda Guerra Médica, comienza a obtener victoria tras victoria contra los persas, efectivamente los derrota, los expulsa del Egeo, libera a las ciudades griegas de Asia Menor. Atenas, cabeza de la liga, cada vez tiene más poder, cada vez tiene más influencia en todo el mundo griego, y en el año 461 a.C., unos 18 años después de que terminara la Segunda Guerra Médica, con Atenas capitaneando la Liga de Delos, cosechando éxito tras éxito, Pericles, un noble ateniense, se hace con el poder en la ciudad y reforma su sistema político. Atenas, después de expulsar a los tiranos, a los hijos de Pisístrato, a los que había echado de la Acrópolis a finales del siglo VI a.C., Atenas se había dotado de un sistema de gobierno único en el mundo. Se había dotado de la primera, entre muchas comillas, democracia. Los atenienses habían inventado la democracia después de expulsar a los últimos tiranos. A partir del año 461 a.C., Pericles, líder de esta Atenas democrática, tomó la democracia ateniense, la reformó, la extendió a más personas. No me voy a detener demasiado en explicarlo, pero digamos que la hizo, entre comillas, más democrática todavía, e instauró un sistema político que solo existía en Atenas, que solo servía para Atenas y al que hemos dado el nombre de democracia radical. Apenas 7 años después de hacerse con el poder en Atenas y de instaurar este nuevo sistema de gobierno más democrático aún que el anterior, único, que ninguna polis griega tenía, la democracia radical, Pericles, pretextando que en Delos, en el santuario de Apolo, en esa pequeña isla del Mediterráneo, el tesoro común de la Liga de Delos corría peligro, cogió el tesoro y lo trasladó del santuario de Apolo en Delos a la Acrópolis de Atenas. Trasladó el tesoro común de la Liga, el dinero que todos ponían para luchar contra los persas, de Delos a Atenas. Y en el momento en el que el tesoro se trasladó de Delos a Atenas, la ciudad que dominaba la Liga, la ciudad más poderosa en ese momento de la Hélade, los atenienses empezaron a disponer del tesoro, no estrictamente para luchar contra los persas, sino para sufragar los gastos de su propia ciudad. La democracia radical de Atenas, que además de radical era muy costosa, fue sufragada en gran medida por el tesoro de la Liga de Delos, e inmediatamente, en el año 447 a.C., poco después de trasladar el tesoro se traslada en el 454, en el 447, usando los fondos de la Liga de Delos, Pericles aprueba un programa de monumentalización, embellecimiento y construcción de infraestructuras en Atenas. Es en ese preciso momento en el que comienza a construirse el Partenón, que se levantará empleando el dinero del tesoro de la Liga de Delos.
la misma tradición que nos decía que los atenienses se habían conjurado el 479 a.C. en la Segunda Guerra Médica a no reconstruir los templos de la Acrópolis destruidos por los persas hasta que no hubiera quedado completamente vengado el agravio, nos dice que en el 448, después de muchas victorias griegas y muchas derrotas persas, los griegos y los persas habían firmado la paz. Y que Pericles, firmada la paz, sintió que Atenas ya no estaba ligada a ese juramento y que ya era libre de reconstruir los templos de la Acrópolis. Y el edificio que se empezó a construir en ese momento, usando los inmensos fondos de la Liga de Delos, el tesoro ateniense no habría podido pagarlo. Necesitaron los recursos de las contribuciones de múltiples ciudades del mar Egeo, fue el Partenón. Así pues, el Partenón empezó a construirse con el dinero común de los aliados de la Liga de Delos, en la ciudad que había derrotado a los persas y que lideraba el mundo griego en el siglo V a.C., en la ciudad que había inventado un sistema nuevo y único de gobierno, la democracia y la democracia radical, y en la ciudad que estaba liderando culturalmente toda la Hélade. El Partenón se construye cuando en Atenas se están representando las obras de teatro de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, porque han sido los atenienses los que han inventado el teatro. El Partenón se construye cuando Herodoto está a punto de inventar la historia, cuando Aristófanes está a punto de inventar la comedia, cuando Sócrates está a punto de ser el primer gran filósofo griego de la historia. Y en ese lugar que lidera militar, política, económica y culturalmente al mundo griego, es en el que se construye como símbolo de todo ese dominio el Partenón. Por eso les comentaba al comenzar la conferencia que no hay un edificio que simbolice el mundo griego en su esplendor mejor que el Partenón. Al ser un edificio tan famoso, tenemos no toda la que nos gustaría, pero sí bastante información acerca de él. Sabemos, y esto es una enorme suerte, los nombres de sus arquitectos. Sabemos que el Partenón fue diseñado por dos arquitectos llamados Ictino y Calícrates, que además de diseñar el edificio, dirigieron las obras. Y sabemos también que todo el programa del Partenón, la arquitectura, la escultura, la pintura que lo cubría, todo el programa iconográfico, escultórico y artístico fue dirigido por probablemente uno de los mejores escultores de la historia de Grecia, pero sobre todo un hombre de la máxima confianza de Pericles, principal impulsor del Partenón, y que se llamaba Fidias. Sabemos, por tanto, que el Partenón empezó a levantarse con el dinero del tesoro de la Liga de Delos en el 447 a.C. Sabemos también que fue solemnemente inaugurado a mediados del verano del 438, transcurrida más o menos una década de obras, coincidiendo con la celebración de las Panateneas, de estas fiestas, las más importantes de Atenas, en honor de la diosa Atenea, en las que toda la ciudad procesionaba a la Acrópolis para llevar el peplo que las muchachas atenienses habían tejido ese año en honor de la diosa Atenea. Esa famosa estatua de madera caída del cielo que se custodiaba en el viejo templo de Atenea y que los griegos habían puesto a salvo en la isla de Salamina durante la Segunda Guerra Púnica y que era a la que le ponían cada año el peplo que tejían las atenienses y que llevaban a la Acrópolis en las Panateneas, esa famosa estatua no se guardaba en el Partenón, ¿de acuerdo? Y nunca estuvo en el Partenón.
esa estatua había estado en el viejo templo de Atenea, después se le construyó una estructura provisional para albergarla, y a finales ya del siglo V, después de construido el Partenón, cuando se construyó el Erecteion, el templo de las Cariátides, esa famosa estatua de Atenea se colocó en el Erecteion. Sin embargo, creemos que el Partenón está profundísimamente ligado a las Panateneas. Y lo sabemos no solo porque fue inaugurado con ocasión de la celebración de las Panateneas, sino también porque el propio topónimo, el propio nombre del templo, nos remite a la celebración de esta fiesta. Partenón, que significa virgen, Atenea Partenos, la Atenea a la que se rendía culto en el Partenón, se podría traducir como Atenea la Virgen. Partenón, como les digo, que significa virgen, creemos que hace referencia a un edificio que había en la Acrópolis y que acogía a las muchachas atenienses que participaban en la ceremonia de las Panateneas. Este edificio, donde las chicas atenienses que llevaban el peplo realizarían algún tipo de ceremonia, recibiría el nombre de Partenón, el lugar de las vírgenes, el sitio de las doncellas, y se habría encontrado probablemente en el lugar donde Pericles había mandado construir el Partenón. ¿De acuerdo? El Partenón se habría levantado probablemente sobre el lugar donde se encontraba el Partenón, el edificio destinado a las muchachas vírgenes durante la fiesta de las Panateneas. Aunque hasta el siglo XVII fue uno de los mejores templos conservados del mundo griego, hoy en día, pues desgraciadamente, el Partenón nos ha llegado bastante deteriorado. Aún así, todavía es posible contemplarlo en gran parte de su esplendor. Aquí podemos hacer una descripción general del templo. El Partenón era un edificio de orden dórico, ¿de acuerdo? De orden dórico, pueden verlo claramente en las columnas. Era un edificio períptero, las columnas dóricas rodean completamente y de forma exenta el edificio. La columnata dórica forma una especie de anillo que rodea completamente al edificio. A ese anillo de columnatas que rodea el templo decimos que es de orden o que es de tipo períptero. Tiene 8 columnas en cada frontal y 17 en cada uno de los laterales. Eso ya solo nos indica que se trata de un templo extraordinariamente grande para el orden dórico. La mayor parte de los templos dóricos que conocemos tenían 6 columnas en el frontal y 13 en los laterales. 8 por 17 es excepcional. Es uno de los templos dóricos más grandes que conocemos y no es casual, pues es el primer templo que los atenienses reconstruyeron en su Acrópolis después del destrozo persa y lo hicieron con todos los ingentes fondos de la Liga de Delos. Está todo él construido en mármol blanco de las canteras de Pentélico, el estilóbato que hace de base, las columnas, el arquitrabe, los frontones, las estatuas que lo decoraban, incluso las tejas que cubrían el tejado eran todas de mármol, aunque sí que sabemos que en el tejado había un entramado de madera que sujetaba la cubierta de tejas. Es bien conocida la circunstancia de que el Partenón es un edificio que desde el punto de vista óptico nos puede parecer engañoso. Cuando miramos al Partenón, aquí podemos ver una fotografía tomada de frente, cuando miramos al Partenón vemos un edificio perfectamente recto, perfectamente simétrico,
perfectamente armonioso en todas sus partes y que desde luego para nosotros encarna como ningún otro el clasicismo griego, ese momento del siglo V a.C. en el que fue construido, en el que los griegos estaban en la cima de su civilización y eran capaces de levantar obras de extraordinaria belleza y al mismo tiempo de extraordinaria simetría, orden y elegancia. Sin embargo, es, como les decía, bien conocida la circunstancia de que ninguna de las líneas del Partenón son rectas en realidad. Sabemos que el estilóbato del Partenón, la escalinata que conduce al templo, está torcida, está abombada en el centro y más baja en los extremos. En los cuatro lados, además, si pudiéramos tomar solo la base del Partenón, la veríamos, tendría el aspecto que ven en la diapositiva en la imagen superior derecha, como si fuera una alfombra a la que hubiéramos atado al suelo por las cuatro esquinas y se levantara por la fuerza del viento en el centro, como si fuera una pieza de tela, como les digo. Eso es porque toda la base del Partenón está abombada. Todas las columnas tienen un marcado éntasis, todas las columnas son más anchas en la parte central de la columna y se estrechan en la parte superior, o sea, todas las columnas tienen una forma también abombada. La parte superior, el entablamento, también está abombada hacia arriba, y si nos metiéramos en un lateral del templo y contempláramos toda la fila de columnas delante de nosotros, veríamos que todas las columnas de la fachada están inclinadas hacia adentro, están inclinadas hacia el interior del edificio, de tal manera que, como les digo, prácticamente no hay líneas rectas en la arquitectura del Partenón. Todos estos recursos, ya desde la antigüedad, fueron comentados por los sabios griegos y volvieron a ser comentados por Vitruvio, el gran experto de la arquitectura romana, el gran tratadista de la arquitectura romana. Todos esos recursos se consideran unos habilísimos trucos ópticos para hacer que un edificio torcido nos parezca recto y evitar que un edificio recto nos pareciera torcido. El Partenón está torcido para que nosotros podamos verlo recto, porque si lo hubieran construido recto, nosotros probablemente lo veríamos torcido. Sin embargo, esta idea que les comento y que es cierta y es verdad y se puede comprobar y que era ya defendida en la antigüedad y fue continuada por los romanos, ha sido puesta un poquito en duda por autores más contemporáneos, por autores más recientes, que consideran que sí, las ilusiones ópticas del Partenón aumentan en nosotros la sensación de rectitud y de equilibrio, pero que tal vez el origen de esta éntasis o el origen de esta curvatura del estilóbato no fuera un avanzadísimo conocimiento de la óptica, sino cuestiones más prácticas. Expertos contemporáneos defienden que este abombamiento de la base no solo servía para que nosotros la viéramos recta, sino que también era clave para el drenaje del edificio, para que las aguas de lluvia fueran hacia los laterales del edificio. O que la éntasis que advertimos tan pronunciada en las columnas, que hace que sean más estrechas en la parte de arriba y se abomben a partir del centro de la columna, que esta éntasis no solo es un truco óptico para que nosotros veamos las columnas más rectas, sino que también es una cosa que a los griegos les encantaba hacer con la piedra, y que es conceder a la piedra cualidades que tenía el material que la piedra imitaba. Esto parece un trabalenguas, pero me voy a explicar. Las primitivas
columnas de los templos griegos eran de madera. Cuando colocamos muchísimo peso sobre una columna de madera, la madera, un material vivo, se abomba, tiende a abombarse, y cuanto más abajo de la madera, más se abomba, fruto del peso de lo que tiene encima. Al hacer que las columnas de piedra del Partenón se abomben, los griegos nos están recordando que inicialmente las columnas de los antiguos templos eran de madera, y que como las columnas eran de madera se abombaban, y así se abomban también las columnas del Partenón. Como les digo, los recursos ópticos están ahí y son reales, pero podemos considerar la posibilidad de que estos recursos ópticos fueran en realidad un hallazgo a veces casual, proveniente de tradiciones que tenían que ver más con la estética que con la óptica. Además de ser un templo extraordinariamente grande por sus dimensiones y extraordinariamente rico por sus materiales, ese mármol de Pentélico del que les he hablado, el Partenón era el templo griego más profusamente decorado que conocemos. No conocemos ningún templo que tuviera una decoración tan exuberante, tan abundante y tan profusa como la que tenía el Partenón. Hagamos un repaso. El Partenón tenía decorados los dos frontones, el occidental y el oriental. El Partenón tenía decorado todo el lateral con 92 metopas, con 92 cuadrados decorados con un relieve escultórico, y el Partenón también tenía ahí en el interior, entre la columnata exterior y la columnata interior, tenía también todo un friso que daba la vuelta a todo el edificio. O sea, 3 elementos decorativos, frontones, metopas y friso diferentes solo en el exterior del edificio. De hecho, sabemos que el Partenón fue inaugurado el 438 a.C., pero como pasa muchas veces, se inauguró sin acabar, y que tuvieron que transcurrir 6 años más hasta que se fue esculpiendo y pintando toda la profusa decoración escultórica que tenía el edificio. Toda esa decoración escultórica, que debió de correr a grandes rasgos a cargo de Fidias, pero que sabemos que fue ejecutada por las manos de muchos artesanos trabajando a la vez, tenía un programa iconográfico donde nada había sido dejado al azar. Aquí tenemos la decoración del frontón oeste. Sería el frontón que ustedes primero verían del Partenón al llegar a la Acrópolis atravesando los propíleos. Es el frontón que ustedes normalmente ven todavía hoy cuando suben a la Acrópolis por los propíleos, van hacia el Partenón y se encuentran con el edificio, ¿de acuerdo? El frontón oeste, que curiosamente era el frontón secundario del edificio, era el frontón de la parte menos importante del edificio. En ese frontón estaba representada una leyenda muy importante para la ciudad de Atenas. Contaban los atenienses que originariamente la diosa Atenea y el dios Poseidón se habían disputado el patronato de Atenas, y que para ver quién era el dueño de Atenas, los dos dioses habían hecho 2 regalos. Poseidón había clavado su tridente y había hecho brotar una fuente de agua salada, y Atenea había plantado un olivo. Los atenienses juzgaron, bueno, los dioses juzgaron que el regalo del olivo era más útil que el regalo de la fuente de agua salada, así que entregaron el Ática y Atenas a la diosa Atenea para que fuera su patrona y protectora. Poseidón no lo tomó bien, los dos dioses estuvieron a punto de llegar a las manos y tuvieron que intervenir los dioses olímpicos para evitar que Atenea y Poseidón se pelearan por la ciudad de Atenas. Esa escena, el momento en el que Atenea y Poseidón están a punto de pegarse e interviene Zeus y evita la pelea,
sería la escena que tenemos en el frontón occidental. Y ahí tienen el centro, a la izquierda a la diosa Atenea, que acaba de bajarse de su carro, a la derecha al dios Poseidón, que acaba de bajarse del suyo, y un montón de figuras, pues, o bien aterrorizadas o bien interviniendo de alguna manera en la escena. No queda mucho de este frontón. Aquí debajo pueden ver las estatuas que se conservan hoy en día, la mayoría en el British Museum de Londres. En el otro frontón, en el frontón que para nosotros, al llegar a la vista del Partenón, sería el frontón de atrás, el frontón al que mucha gente no va, el frontón que para verlo hay que dar la vuelta a todo el edificio, era sin embargo, en época griega, el frontón principal. El frontón el frontón oriental, y estaba destinado a contar otra leyenda importante para Atenea, el nacimiento de Atenea. Por circunstancias que no me voy a entretener aquí en narrar, el nacimiento de Atenea había sido un poco accidentado. Su padre era Zeus, su madre era Metis, pero su padre, Zeus, se había comido a su madre. Zeus se come a la madre de Atenea cuando la madre de Atenea está embarazada de Atenea. Empieza a tener unos espantosos dolores de cabeza y Hefesto, el dios herrero, pues para solventar esas jaquecas que tenía Zeus, le da un martillazo en la cabeza. Zeus, de este martillazo en la cabeza, brota la diosa Atenea completamente armada, completamente vestida, y a partir de ese momento se convierte en la hija predilecta de Zeus. Ese momento, pues, aparece representado en este frontón oriental del Partenón. En el centro tenemos a Zeus, que no está muy claro, en la imagen aparece sentado en un trono. Hay quien dice que podría ser una rocosidad que simbolizaría el monte Olimpo. Aparece sentado en esa especie de trono, y vemos delante de él que ha surgido ya su hija, la diosa Atenea, con su casco, su lanza, su escudo, su égida, ante el asombro del resto de dioses del Olimpo, encabezados por Poseidón, que están contemplando la escena, pues como es lógico y normal, aunque seas una divinidad olímpica, completamente alucinados. Una vez más, pues no queda mucho de estos frontones que fueron destruidos por una explosión de pólvora del interior del Partenón. La mayor parte de las estatuas que se conservan de los frontones, como este grupo que ven aquí atrás y que se corresponde al del extremo izquierdo, se conservan en el British Museum de Londres. Sin embargo, pues es una pena, porque desde luego la contemplación de esos frontones o de esas estatuas en el lugar original pues debía de ser impresionante, ¿no? Aquí tenemos el modo en el que las podemos contemplar hoy, pues en una amplia y espaciosa sala del British Museum. Aquí vemos estos dos caballos, los que se corresponden con la esquina derecha, los que se corresponden con esta esquina de una divinidad que podría ser la noche, que podría ser la luna, y vemos cómo los caballos parecen escapar de la piedra que delimita el espacio del frontón. Vemos cómo sacan las bocas relinchantes del angosto espacio que les deja el final del frontón, lo que hace que la contemplación de esa escena, pues sin duda, sea mucho más impresionante. Hemos hablado de los dos frontones, pero como les he comentado, todo el períptero del templo estaba decorado por un total de 92 metopas, que son 92 cuadrados de mármol esculpido situados entre los triglifos en la parte exterior del templo. Es muy interesante porque estas metopas no las conservamos todas, no sabemos qué aparece representado en todas, pero en las que podemos distinguir qué es lo que nos cuentan, en su mayoría nos cuentan historias de la guerra de Troya,
historias de la guerra de los héroes contra las amazonas, la amazonomaquia, y también historias de la guerra, de la lucha entre los centauros y los lapitas. Y el caso es que todas estas historias que nos cuentan las metopas del Partenón, todas tienen algo en común. La guerra de Troya, la guerra entre los griegos y los troyanos. Los griegos simbolizan la civilización, están en Europa, los troyanos simbolizan la barbarie y están en Asia. La guerra de los héroes griegos contra las amazonas. Como bien saben ustedes, las amazonas eran unas guerreras que tenían una sociedad peculiar, gobernada por mujeres, que se cortaban un pecho, de ahí viene el nombre, amazón, sin pecho, para poder disparar mejor el arco y que el pecho no les estorbara a la hora de lanzar las flechas y de combatir, y que vivían en Oriente, que vivían en Asia, y que fueron derrotadas por los guerreros griegos. Y los centauros eran unos seres salvajes, dominados por las bajas pasiones, mitad caballo, mitad hombre, a los que les gustaba beber, a los que les gustaba comer, que tenían un carácter libidinoso y que fueron invitados por los lapitas a la boda del hijo de su rey con una muchacha. En estas bodas a las que los lapitas invitaron a los centauros empezaron a comer, empezaron a beber, se embriagaron y en el momento culmen de la ceremonia decidieron que querían violar a la novia y a las mujeres que participaban en la boda. Los lapitas, como es lógico, trataron de impedir esta violación multitudinaria que querían cometer los centauros y estalló una guerra entre centauros y lapitas. Si se fijan, todas las historias que nos cuentan las metopas tienen un componente en común. Son historias de la civilización contra la barbarie, griegos contra troyanos, griegos contra amazonas, griegos contra monstruos como los centauros. Esto, antes de las guerras médicas, simplemente simbolizaba la lucha de la razón, de la civilización, del orden contra la sinrazón, la barbarie o el desorden en las costumbres que simbolizaban los centauros, que simbolizaban las amazonas o que simbolizaban los troyanos. Pero después de las guerras médicas, todas estas historias adquieren una relevancia diferente. Porque al igual que las amazonas y al igual que los troyanos y al igual que los centauros, los persas que habían sido derrotados por los griegos y entre todos los griegos por los atenienses, se distinguían por venir de Asia, por ser bárbaros, por estar gobernados por un rey tiránico a los ojos de los griegos, por tener costumbres inmoderadas, por comportarse de forma ajena al orden y la razón. De tal manera que en el Partenón, cuando los griegos nos cuentan la lucha de los centauros y los lapitas, nos están contando también las guerras médicas. Y están colocando a los atenienses del lado de los héroes de Troya, del lado de los lapitas, del lado de los guerreros que derrotaron a los amazonas. Y nos está colocando a los persas como centauros, como amazonas, como los troyanos, como personas salvajes y bárbaras. Y está ensalzando la victoria ateniense, convirtiéndola en algo legendario y colocando a los héroes atenienses, atenienses de las guerras médicas a la altura de los héroes griegos que habían combatido en la guerra de Troya. Ya para ir avanzando con la conferencia, el tercer elemento decorativo
singular del Partenón, después de los dos frontones y de las metopas, con este mensaje tan poco inocente que les acabo de comentar, es el friso. El friso, como ven, estaba en un sitio muy curioso. Aquí tenemos la columnata que rodea todo el templo y que está adornada con las metopas, que eran fáciles de ver, y en las columnas y el muro que formaban el cuerpo del templo, el entablamento de toda esa porción interior del Partenón está decorado en sus 4 lados por un enorme friso de más de 160 metros de largo. Este enorme friso que da la vuelta a todo el Partenón, que se nos ha conservado mucho mejor, porque al estar detrás de la columnata exterior, pues ha estado mucho más protegido de los elementos, que podemos percibir que fue cuidadosamente diseñado para ser contemplado. Por ejemplo, el relieve de las figuras es más sobresaliente en la parte superior del friso que en la parte inferior, considerando que los espectadores iban a ver el friso de abajo a arriba y en un espacio muy angosto entre las dos columnatas. Lo iban a ver de una forma muy vertical. Si nosotros contemplamos un friso de relieve de abajo a arriba en un espacio muy corto y de forma muy vertical, la parte de arriba no la vamos a ver porque nos la va a tapar la parte de abajo. Sin embargo, en el friso del Partenón vemos la parte superior perfectamente porque sobresale un poquito con respecto a la parte inferior. La parte de arriba de las figuras tiene más relieve, va gradualmente sobresaliendo hacia nosotros para facilitar su contemplación. Además de estos detalles, este friso del Partenón es único en el arte griego. Hay frisos en otros templos, pero ningún friso da la vuelta a todo el edificio. Este es el único lugar en el arte griego en el que se talló un friso que daba la vuelta a todo el Partenón. ¿Y qué contaba ese friso? Bueno, pues estamos bastante seguros de que lo que aparecía representado en ese friso era ni más ni menos que una de las grandes Panateneas. Como les he comentado antes, todos los años los griegos celebraban las Panateneas, la procesión en honor de la diosa Atenea, llevándole el peplo a la estatua de madera que había caído del cielo. Pero cada 4 años, a imitación de los Juegos Olímpicos, se celebraba lo que se llamaba las grandes Panateneas, en las que esa procesión que iba a la Acrópolis a llevar el peplo, además se acompañaba de la celebración de juegos escénicos, de la celebración de competiciones deportivas y de la celebración de toda una serie de grandes acontecimientos en la ciudad. El friso del Partenón nos muestra una larguísima procesión de muchachos montados a caballo, sacerdotes, muchachas que acuden con sus páteras al templo, jóvenes que llevan el peplo de Atenea. Nos muestra una larguísima procesión que escenificaría una de estas procesiones que tenían lugar cada 4 años en el contexto de una de estas grandes Panateneas. Es muy curioso porque el Partenón celebra en gran medida el triunfo del mundo griego sobre el mundo persa. El triunfo de lo que para los griegos era la civilización sobre la barbarie, el triunfo de Europa sobre Asia. Y sin embargo sabemos que es muy probable que la inspiración más directa del friso procesional de las Panateneas sea el friso procesional que podemos ver en el palacio de Persépolis, en el sur del actual Irán. El referente
más cercano que tenemos de la representación de una gran procesión en el mundo mediterráneo y de Oriente Próximo y Medio son las procesiones que vemos reflejadas en los relieves de los palacios de Darío y de Jerjes en el Palacio Real de los Reyes de Persia en Persépolis. Y es curioso que la máxima, el edificio que simboliza, el edificio construido por Darío I, el rey persa que lanzó la primera guerra médica, y por Jerjes, su hijo, el rey persa que quemó la Acrópolis en el 480 y en el 479, pues parece que los relieves de los palacios de estos monarcas están detrás de la inspiración del friso de las Panateneas. Ya para ir terminando, nos queda la guinda final. Como les he comentado antes, el Partenón tenía una estructura interna peculiar. La parte que nosotros nos encontramos del Partenón al subir a la Acrópolis es la parte occidental. Se correspondería con esta parte de la planta del templo. Es la parte donde está representado la lucha entre Atenea y Poseidón por el dominio del Ática, y era la parte donde había una pequeña habitación, esta habitación que pueden ver en el extremo izquierdo de la planta del Partenón, una pequeña habitación que se llamaba opistódromo, donde se guardaban documentos relacionados con el templo, donde había un archivo, donde se guardaba también el tesoro de la ciudad de Atenas, y que era un lugar pues al que no entraba la gente, que no tenía nada que ver con el culto, y que era un lugar, un espacio que podemos definir como administrativo. Para entrar al lugar de culto del Partenón, para ver el interior del edificio abierto al público, tendríamos, al subir a la Acrópolis, tendríamos que dar la vuelta al edificio, entrar por la fachada oriental, la que está decorada con el nacimiento de Atenea, y entonces entraríamos a la quela del templo, entraríamos a la sala principal del templo. Una sala gigantesca, mucho más grande de lo que suelen ser estas salas en los templos griegos, que tiene 30 metros de largo y 14 metros de alto, y que estaba decorada con una de las obras maestras de Fidias, la celebérrima estatua criselefantina de oro, crisós y marfil de la diosa Atenea Parcenos, de la diosa Atenea Virgen. Sabemos bastante bien cómo debía de ser esa estatua, porque tenemos por un lado descripciones de autores antiguos que la vieron, que contemplaron esa estatua, como esta descripción que tenemos de Pausanias. La estatua en sí está hecha de marfil y oro. Esto es un poquito trampa, pero bueno, ya veremos por qué. En el centro del casco hay una figura parecida a la esfinge, y a cada lado del yelmo hay grifos en relieve. La estatua de Atenea es de pie, con una túnica hasta los pies, y sobre su pecho la cabeza de Medusa está tallada en marfil. Sostiene en la mano una victoria de aproximadamente 4 codos, y en la otra mano una lanza. A sus pies yace un escudo, y cerca de la lanza hay una serpiente. Esta serpiente podría ser Erictonio. Erictonio es el primer rey legendario de Atenas, que por motivos diversos que no vamos a entrar aquí, pues podía adoptar la forma de una serpiente. Sobre el pedestal está el nacimiento de Pandora, la de la caja de Pandora, en relieve. Como les he comentado, esta estatua habría sido realizada por Fidias, al igual que la estatua de Zeus olímpico en Olimpia. La estatua de Zeus olímpico se consideraba una de las 7 maravillas de la antigüedad, y es una estatua, al igual que la de Zeus, completamente única.
Los griegos habían hecho estatuas de oro y marfil, sí, pero siempre estatuas muy pequeñas. Esta tenía 12 metros de alto. Los griegos habían hecho estatuas gigantes de 12 metros, sí, pero siempre de piedra y de bronce. Nunca, hasta esta estatua de Atenea Parcenos, mandada a realizar por Pericles para el Partenón de Atenas, con el dinero enorme de la Liga de Delos, se había hecho una estatua gigantesca de oro y de marfil. ¿Cómo es posible esta maravilla? Bueno, de la manera siguiente. La estatua en realidad no está hecha de oro y marfil, sino recubierta de oro y marfil. En el centro del pedestal, y el agujero todavía existe, había una gran columna de madera que sostenía a su alrededor un armazón de madera. Sobre este armazón de madera, las partes del vestido y del escudo estaban recubiertas, chapadas en oro, y las partes del cuerpo, de los brazos, del rostro, de los pies de la diosa, estaban chapadas en marfil. De hecho, sabemos que el oro se retiró, se fundió, se volvió a colocar, se volvió a fundir en varias ocasiones, simplemente arrancando las chapas del armazón de madera que había detrás. Sabemos que la estatua se hizo para el templo y que el templo se hizo para la estatua. Y que en el momento en el que se empezó a construir el templo, ya Fidias tenía diseñada la estatua. Lo sabemos porque el tamaño descomunal de la quela de la sala interior del Partenón es así de grande y así de alta, precisamente para poder albergar una estatua de 12 metros de altura sin que la estatua quedara atrapada u oprimida o pareciera demasiado grande para el interior. Y lo sabemos también porque toda la decoración de la estatua de Atenea se corresponde iconográficamente con la decoración exterior del Partenón. ¿Se acuerdan que en las metopas estaba contada la gigantomaquia, estaba contada la amazonomaquia, estaban contadas escenas de la guerra de Troya? Pues bien, sabemos que en el escudo de Atenea estaba por dentro pintadas algunas de estas escenas y por fuera otras en relieve, y que en el escudo estaban representadas la gigantomaquia y la amazonomaquia, la lucha contra las amazonas. Así que el tema de los relieves exteriores volvía a repetirse en la estatua interior, en el escudo de Atenea. Esta estatua criselefantina de Atenea, como la estatua de Olimpia, se ha perdido para siempre. Por fortuna conservamos 3 copias. 2 pequeñas copias de época romana, estas que ven aquí, que seguramente se hacían como souvenirs, como cuando vamos a París y nos llevamos una pequeña réplica de la Torre Eiffel, pues probablemente a los romanos les gustaba llevarse una pequeña réplica de la Atenea Parcenos, y gracias a ello pues conservamos estas 2 estatuas que nos reproducen muy bien cómo debía de ser la estatua. Tenemos una tercera que proviene de Pérgamo y que es más grande y que no debía de ser un souvenir. Y también tenemos este fragmento que ven ustedes aquí, que sabemos que es una copia del escudo original que llevaba Atenea, ¿no? Una copia hecha en piedra, donde aparece la cabeza de la medusa y estas escenas de combate que reproduce la decoración original que tenía el exterior del escudo de Atenea. Asegura la tradición que esta representación de la parte exterior del escudo de Atenea está detrás de la caída en desgracia del escultor de la obra y del ideador de todo el proyecto, que era Fidias, el artista de confianza de Pericles. Sabemos que antes de que se concluyeran las obras del Partenón,
antes de que se terminaran de esculpir los frontones, Fidias había caído en desgracia, había sido expulsado de Atenas y había sido enviado al exilio. La tradición asegura que la acusación fue que se había quedado con parte del oro que le habían dado para decorar la escultura de Atenea, y de hecho dice la tradición que le obligaron a quitar los paneles, las chapas de oro y pesarlas, a ver si pesadas daban igual que cuando se las habían dado en bruto, y que no había mezclado el oro con otra cosa y se había quedado con la diferencia. Pero la tradición asegura que ese asunto del oro, ese asunto de obligarle a pesar el oro utilizado en la estatua para comprobar si se había quedado con parte de él, era una excusa, y de que en realidad su caída en desgracia se debía a que entre los rostros que aparecían representados en el exterior del escudo de la estatua de Atenea Parcenos, Fidias se había atrevido a esculpir su retrato. Que ese atrevimiento de colocar su retrato en el escudo de la diosa protectora de Atenas había sido visto como un sacrilegio y que había causado la caída en desgracia y el destierro del artista. Para terminar, si desean ustedes hacerse una idea de cómo era el Partenón originariamente, además de viajar a Atenas, naturalmente, y de darse una vuelta por Londres, yo les recomiendo que viajen ustedes al medio sur americano y que se vayan a Nashville. Porque allí en Nashville tienen una reproducción 1:1 exacta, realizada a comienzos del siglo XX por expertos enviados desde el Museo Británico y desde otros museos europeos, del Partenón de Atenas, con el interés de que, además de reproducirse exactamente, de copiarse todo el edificio, podemos verlo también pintado, como sabemos con certeza que estaba originariamente. Sabemos que las metopas, los frisos, los frontones estaban todos estucados y pintados en vivos colores, y eso, pues además de en una reconstrucción, podemos verlo también en este Partenón de Nashville. También pueden entrar dentro y hacerse una foto, si quieren, con la estatua criselefantina de Atenea, lo cual tiene su interés porque así podemos hacernos a una idea del descomunal tamaño que tenía la estatua. ¿De acuerdo? Podemos ver la impresión que debía de generar en el visitante cuando penetraba en la semipenumbra de la quela del templo y se encontraba con esa gigantesca estatua que tenía delante, dentro del templo, un estanque de agua para que el agua reflejara la luz sobre la estatua y para que el dorado de la estatua también se reflejara en el estanque de agua, aumentando todavía más el efecto de magnificencia y riqueza que debía de producir. Como les he comentado, el Partenón se terminó de construir en torno al año 332 a.C. Inmediatamente después comenzaron a levantarse los propíleos, los pórticos monumentales que todavía hoy dan acceso a la Acrópolis, pero esta obra de los propíleos quedó inacabada. No pudo terminarse porque en el 431 a.C., con la pintura del Partenón todavía fresca, estalló una terrible guerra entre la Liga de Delos, encabezada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, encabezada por Esparta. Muchos griegos se habían cansado del liderazgo que se había convertido en tiranía ateniense. Muchos miembros de la Liga de Delos querían salir de la Liga de Delos, muchos aliados de Esparta estaban cansados del predominio de Atenas, y ese año 431 estalló una guerra terrible, la guerra del Peloponeso, que duró casi 30 años, que destrozó a Atenas y Esparta, que causó una peste terrible en Atenas que se llevó a Pericles y al hijo de Pericles, que dejó arrasadas tanto Atenas como Esparta y que hizo que a partir del final de la guerra del Peloponeso
a partir de finales del siglo V a.C., ni Atenas ni Esparta volvieran a ser jamás ni una potencia ni económica, ni política, ni cultural, y dejaran el testigo a Macedonia, a Filipo II y a Alejandro de Macedonia. Así que el Partenón es, como les he comentado al principio de la conferencia, el máximo exponente de lo que llamamos la pentecontecia. 50 años de brillo económico, cultural, político, en las instituciones que fueron desde el final de la Segunda Guerra Médica hasta el comienzo de la Guerra del Peloponeso, y de los que el Partenón es, en muchos sentidos, el máximo y mejor exponente. Muchas gracias a todos.